e incorrectas. Listo, muchísima atención que después vamos a solicitar la participación de cualquiera de ustedes o ya saben también, ¿no? Desean participar voluntariamente, bienvenido sea también. Atención, por favor. Colocar a la persona en posición de seguridad. Mantener la calma y dejar espacio libre alrededor. Retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda lesionarse. Proteger la cabeza con algún objeto blando debajo. Retirar los elementos que le puedan molestar. Controlar el tiempo de la crisis. Comprobar que esté consciente y recuperado. Recuerde lo que no debe hacer. No introducir nada en la boca para evitar mordeduras en la lengua. Puede partirle las mandíbulas o los dientes y hacer que se asfixie. No impedir las convulsiones, porque puede causarle lesiones. Cuando comienza la crisis, no es posible detener la convulsión. No intente mover a la persona mientras está convulsionando. No le dé nada de beber ni de comer hasta que estemos seguros de que está recuperado completamente. Ok, excelente, muy bien, ¿no? Como pudieron observar ustedes, ahora quiero que por favor cualquiera, ¿no? Puede manifestarse voluntariamente si es que lo desea y me mencione cuáles serían de lo que comprendieron ustedes, tanto las acciones correctas como las acciones incorrectas, ¿ok? Y pueden también ustedes pues manifestarse a través del chat, como ya lo han estado haciendo. Muchísimas gracias las personas también que van ingresando. Así que vamos con la participación, ¿ok? Ana Carolina Rodríguez, estimada, ayúdenme activando su micrófono, por favor. Ana, la tenemos por aquí. ¿Alguna novedad tal vez con el audio? No se le escucha muy bien, compañera Ana. No sé si nos puede ayudar, ¿ya? Con esa novedad. Le esperamos, no hay problema. Muy bien, vamos entonces con Marco Martínez, por favor. Compañero Marco. Ah, está lloviendo mucho por ahí, nos dice Carolina. Con razón, ahí hay complejidad, ¿no? En cuanto a la conexión. Muy bien, Marcos Crespo. Marcos. Sí, buenas noches. Ya, excelente, Marcos. Bienvenido y buenas noches. Cuéntenos del video que usted comprendió. Manifiéstenos, ¿no? Las acciones correctas e incorrectas al momento que nos encontramos con un paciente convulsionando. La manera correcta de poner bajo su cabeza algo blando para que no se vaya a golpear. Ya. Colocar nada en la dentadura sería. Ya. Algo incorrecto sería tratar de moverle a la persona, colocar algo sería en la boca. Ya, excelente. ¿Algo más que acotar, compañero Marcos? Creo que hasta ahí estamos. Ya, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, estimado. Muy bien, en el chat también, muchísimas gracias por la interacción. Veamos qué fue lo que nos colocaron los compañeros. Emily Rosado nos menciona, ¿se le podría colocar algo en la boca para que no se lastime durante la epilepsia? O lo que solemos decir, ¿no? Para que no se muerda la lengua. Ya vamos a comprobar si esto es correcto e incorrecto. Muy bien, listo, muy bien. Continuemos. En cuanto al manejo o el tratamiento que nosotros otorgamos a una convulsión, en primer lugar, nosotros, vayámonos un poquito más atrás para observar la imagen, ¿ya? Muy bien. Miren, alrededor, al momento que se desploma el paciente, puede encontrarse con distintos o una serie de objetos que pueden causarle también algún tipo de lesión, ¿no? Como aquí observamos una silla, puede estar el comedor, correcto. Miren por acá, un objeto de vidrio, si estamos en vía pública, una botella de vidrio,
vidrio, tal vez una piedra, entre otros objetos que, como les digo, pueden causar una lesión muy aparte del episodio que ya está atravesando el paciente, que sería de convulsión. Entonces, ¿qué hago yo rápidamente? ¿Sí? Retirarlos. ¿Para qué? Para que con el movimiento brusco, imagínense que el paciente hace esto y a su vez tiene en la parte lateral este objeto de vidrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente se va a cortar y ahora, muy aparte de la convulsión, como les decía, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Centrarse también en la detención de hemorragia. Mire, dos situaciones de emergencia en uno. No queremos eso, entonces retirar los objetos rápidamente, ¿ok? Ahora, colocar la almohadilla debajo de la cabeza sería una opción también bastante aconsejable. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco que, muy aparte de la afección, el daño que se está produciendo a nivel del cerebro, el paciente cuando se desploma, ¿qué es lo que va a hacer? Movimientos bruscos también con la cabeza y con ello golpearse, ¿verdad? Tal vez con el pavimento, con el suelo. No queremos eso, entonces colocar un almohadillado. Pero cuéntenme, ¿qué opinan? Si es que no tengo como tal, digamos, estoy en el aspecto de mi domicilio, ¿qué es lo que va a suceder? Yo puedo tomar la almohada, perfecto, como nos dice aquí, almohadillado. Pero en sí nos referimos a la colocación de un objeto blando, ¿verdad? ¿Qué podrían colocar ustedes? Muy aparte de una almohada, ¿ya? Si estamos en el aspecto doméstico. En vía pública, ¿qué podrían colocar? Sería una prenda de Chompa vestir. de pronto. Ya, perfecto, una prenda de vestir, una chompa, tal vez mi mochila, obviamente que no tenga ningún objeto duro, ¿no? En el interior, por ejemplo, estoy llevando mi laptop, obviamente no me serviría, ¿ya? Entonces, tal vez una chompita, como ustedes lo mencionan, una chalina, si es que tengo por ahí una pequeña frazada, perfecto. Entonces, algo que sea blando, ¿sí? Y me dé esa protección a nivel de la cabeza. Sujetar también la cabeza ligeramente para evitar el movimiento brusco y que con ello se genere un golpe. Simplemente sujetar, por favor, es decir, yo hago esto, perfecto. No es que voy a presionar la cabeza por poco, como se suele decir o como ustedes vieron en el video, amarrarle al paciente para que no otorgue ese movimiento brusco, ¿verdad? Que sí suele pasar hasta el día de hoy que quieren amarrarle, como les digo, tal vez las extremidades inferiores, las extremidades superiores, cosa que no se debe realizar. Usted en ese momento debe dejar que convulsione el paciente hasta que se detenga el episodio, ¿ya? No podemos sujetarle de esa forma brusca. ¿Por qué? Porque con el movimiento que se está produciendo, la fuerza del movimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Que haya algún tipo de daño a nivel muscular. Perfecto. ¿Empeoramos la situación? Obviamente sí. ¿Quiero eso? No. Así que simplemente una sujeción ligera a nivel de la cabeza. Introducir los objetos a nivel de la boca o a su vez colocar un pañuelo o muchas de las veces suelen colocar los dedos, no sé si han visto también que van hacia el paciente, cuidado vecino o vecina que no se muerda la lengua. ¿Y qué es lo que hacen? Colocar en el interior los dedos para evitar que se lastime la lengua como tal, ¿no? Entonces, eso no es aconsejable tampoco, por favor, ni objetos, ni pañuelos, mucho más los dedos. Y vamos a explicar en las tres situaciones. Objetos, en primer lugar, si es que yo voy y coloco tal vez un palo de madera, créanme que he escuchado de todo que le colocan a ese pobre paciente, o tal vez opto por la opción de colocarle un esfero. Vecino, mire, colóquele esto para evitar que se muerda la lengua, por favor. Y usted en ese momento desconocía de primeros auxilios básicos. ¿Y qué es lo que hace? Le coloca en el interior el esferito, ¿ya? El que tengo aquí. Muy bien. E imaginémonos, aquí está la boca del paciente. Listo, está convulsionando, está con un movimiento brusco y créanme que esa fuerza es tal que los pacientes suelen hacer trismus, se llama el término médico, en el cual el paciente cierra la boca con una fuerza increíble, como si fuera un lagarto, ya, como si fuera un cocodrilo. Entonces, por esa fuerza, imagínense qué es lo que va a lograr, ¿sí? Quebrar, romper el objeto, en este caso, la parte inferior del lapicero, del esfero que tengo acá, y esta partecita, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia la vía aérea. ¿Y qué es lo que va a provocar cuando tenemos un objeto obstruido a nivel de vía aérea? ¿Recuerdan el tipo de emergencia que vimos ayer, cómo se denominaba? Atracamiento.
Perfecto, el atragantamiento. Y mire cómo empeoré la situación. De un paciente que estaba convulsionando, ahora tengo un paciente que está atragantado y que posiblemente caiga en paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, no colocar ese tipo de objetos, ningún objeto en sí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los pañuelos? Que también, como siempre suelo decir yo, por poco les amordazan a esos pobres pacientes, ¿ya? Y les hacen esto. ¿Listo? Tampoco es aconsejable. ¿Por qué? Porque, fíjese, al momento que existe la convulsión, el paciente, ¿sí? Como ya no funciona bien su cerebro, está dejando de oxigenar de manera correcta. Entonces, si le falta oxígeno, yo no quiero que pierda más oxígeno ese paciente, ¿no? Así que mucho menos. Miren, nosotros al momento que inhalamos, podemos ingresar oxígeno tanto por la nariz y también por la boca, ¿verdad? Si no, compruébelo ahorita. Y también ingreso por la boca. Ahora, imagínese a ese paciente que está perdiendo o está disminuyendo su nivel de oxígeno y usted hace esto. Le está privando de la poca entrada que él puede conseguir en ese estado, ¿verdad? De la poca entrada de oxígeno que puede inhalar. ¿Listo? Entonces, tampoco se recomienda el uso de pañuelos a nivel pues del paciente que está convulsionando, o incluso también podría ser parte del manejo o del tratamiento el hecho que usted ventile el área, ¿correcto? Si es que está con los curiosos, pues, por favor, retrocedan. Necesitamos que oxigene de mejor manera el paciente. Abran las puertas, abran las ventanas, si tal vez están en su oficina, si tal vez están en su casa, tal vez están en un vehículo, en un bus, en el transporte público, ¿ok? Entonces, actuamos de esa manera. De igual forma, los dedos, casi se me pasa por alto, que hacen esto, ¿verdad? Introducir en la boca del paciente. Ahora, ¿qué va a suceder? El mismo ejemplo que pusimos con el esfero. ¿Listo? Entonces, yo introduzco mis dedos con la intención de que no se muerda la lengua el paciente. ¿Y qué es lo que va a pasar? En ese momento el paciente hace esto. Como les dije, hace trismus. Ahora, puede que arranque como tal una parte, una proporción del dedo y con el paciente que estaba convulsionando. Ahora, yo sangrando mi dedo también sin una parte, sin una proporción, como les digo, ya no es un paciente. Ahora conmigo, que era brigadista de primeros auxilios, también me convertí en paciente porque necesito detener la hemorragia y ahora ya no puedo ayudarle a ese paciente. Tendrá que venir otra persona que nos ayude a los dos. Tampoco deseo eso, ¿verdad? Entonces, en conclusión, no introducir nada. Usted se puede preguntar, Lore, pero ¿y ahora sí se muerde la lengua? Muy bien, si se muerde la lengua, pongamos aquí riesgo-beneficio, y aunque suene un poco crudo, ¿qué es lo que le va a matar al paciente? Que se muerda la lengua, que empiece a sangrar y que yo rápidamente opte por qué. Por si sangra o el paciente vomito, tiene secreciones, líquidos, colocarlo en posición lateral de seguridad, como ustedes vieron en el video. Es decir, colocar al paciente de lado, ¿no? Entonces, por la gravedad, ¿qué es lo que va a suceder? Todo el líquido cae al suelo. Entonces, aquí como observamos, por la mordedura de la lengua, sí, va a salir sangre, le coloco en esa posición, no se va a morir el paciente. Necesita sutura, sí, llamar al 911, sí, para que le realicen el procedimiento correspondiente. Pero si yo hago lo contrario y quiero, sí, evitar que se muerda la lengua y coloco cualquier objeto, el pañuelo, mis dedos, ya se fijaron con la explicación anterior, ¿cómo podemos agravar la situación, ya? Entonces, lo que le va a matar al paciente en ese caso va a ser que usted le provoque un atragantamiento, paro cardiorrespiratorio. En ese momento usted se desestabiliza emocionalmente porque empeoró su paciente y puede caer en shock emocional y con ello no le ayuda al paciente y ahora usted también va a necesitar ayuda, como les decía. Entonces, ahí posiblemente el paciente va a fallecer en sus manos. ¿Listo? Recuerden, no empeorar la situación, como he ido recalcando en cada lesión, en cada emergencia que hemos visto. Ahora, miren, como les decía, en la mayoría de los casos, la enfermedad recurrente por la cual ocurre el episodio de convulsión es por la epilepsia, ¿verdad? Y es por ello, no sé si ustedes tal vez padecen de este tipo de enfermedad o a su vez tienen familiares con esta enfermedad, que créanme, hay familiares que conviven con este tipo de pacientes que ya, entre comillas, están acostumbrados a los episodios de convulsión y saben cómo actuar y tal vez la primera vez sí del susto llamaron al 911, pero ya en las otras ocasiones ellos como ya estaban preparados, ya se instruyeron de cómo actuar con ese paciente, ya no
hay necesidad que llamen a la ambulancia, ¿ya? Entonces, vamos a suponer los casos, cuándo llamo y cuándo no. Perfecto. Ahora, viene una explicación también aquí súper clara. Miren, no se sorprendan o no se asusten ustedes si cuando termina de convulsionar el paciente, no es que va a recobrar la conciencia de inmediato, no. Esto es de manera prolongada, despacito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, ¿sí? El episodio que estaba atravesando su cerebro, un órgano sumamente importante. Entonces, no es que el paciente ya termina la convulsión y le va a decir, hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Mucho. No. Hola, ¿qué tal, compañera Carolina o amigo Marcos? No, el paciente va a estar ido, es un estado posictal, se denomina, ¿ya? Es decir, que va a estar así, viendo de un lado al otro, ¿verdad? Tratando de orientarse en ese momento, a ver en dónde estoy, con quién estoy, perfecto. Entonces ahí sí, ¿usted qué es lo que le va a decir? Compañero, compañera, mire, yo soy brigadista de primeros auxilios, o si ya son conocidos, pues explicarle el procedimiento. Mira, acabaste de convulsionar, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Perfecto. O la pregunta del millón, ¿padeces de epilepsia? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese instante? La pregunta del millón es lo que estamos explicando ahorita mismo, compañera Ana, ¿ya? ¿Qué se debe hacer después de que termine la convulsión? Entonces, como les decía, estado posictal. No se sorprenda, no se asuste si el paciente no recobra de inmediato el nivel de conciencia. Ya es poquito a poquito y usted debe orientarle también. Sí, mira, Marcos, te encuentras en este lugar, estás con tal persona, mi nombre es tal, te ayudé, te brindé primeros auxilios básicos, ¿qué fue lo que te pasó? Y la pregunta del millón, ¿padeces de epilepsia? ¿Sí o no? Si es que le dice sí y usted observa, ok, que no se golpeó con nada, no tiene heridas, a ver, a nivel de la cabeza, extremidades superiores, inferiores, ok, no hay nada, perfecto, va recobrando ventajosamente el nivel de conciencia, chévere, no vuelve a convulsionar, muy bien. Está estable mi paciente, ¿verdad? Y le dice, sí, mira, sí padezco de epilepsia y la verdad es que hoy me olvidé de tomar la medicación. Entonces, esa fue la razón por la cual convulsionó su paciente. ¿Listo? Porque él, como les decía, necesita de medicación diaria para evitar este tipo de episodios. ¿Fue necesario llamar a la ambulancia? En este caso, no, ¿verdad? Porque mi paciente no se encuentra en un estado de emergencia. Y es lo que les decía. Incluso hay familiares que ya están acostumbrados y saben cómo manejar este tipo de situaciones y ya no les hace falta llamar al 911. Perfecto, porque ya tienen experticia dentro de este procedimiento, dentro de este manejo. Ahora, ¿cuándo llamarían a la ambulancia? ¿Cuándo creen ustedes que sí va a ser una situación de emergencia después que el paciente terminó de convulsionar? Pero ¿qué creen que pasará para que yo tome la decisión en realidad de llamar a la ambulancia? ¿Cuándo consideran ustedes? ¿O qué es lo que suponen podría suceder? Cuéntenme. O No imagínense. reacciona. Ya, perfecto, no reacciona, ya han pasado 5 o 10 minutos y el paciente sigue desorientado, ¿ok? Muy bien, o incluso puede quedar en nivel de inconsciencia y nunca se despertó, nunca estuvo alerta. Listo, llamar al 911. ¿En qué otras situaciones consideran? ¿Será que yo, al momento que llegué, ya observo al paciente con una herida tremenda a nivel de la cabeza y una hemorragia también hecho charco y sigue inconsciente? ¿Llamo al 911, creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ya? Perfecto. Muy bien, también llamo al 911. Miren, les cuento, ¿en qué otros casos también? Cuando el paciente tiene convulsiones repetitivas, es decir, terminó de convulsionar y nuevamente convulsiona, terminó de convulsionar y nuevamente convulsiona. Eso no es normal, también llamo al 911. Cuando no existe causa aparente, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo ahorita les conté a ustedes mis antecedentes y les dije, miren, compañeros, les cuento que yo jamás en mi vida he convulsionado, nunca he atravesado ese episodio, antes no tengo la enfermedad de epilepsia, ni ninguna enfermedad que me provoque algún tipo de convulsión. Chévere, estamos en la clase y yo de un rato a otro empiezo a convulsionar, ¿ok? O por ahí alguien se asoma en la cámara, no sé, un familiar, y les gritan, ayuda, ayuda, mi hija, mi hermana está convulsionando, ¿ya? También deberían, ¿sí? Llamar al 911 porque no es normal que las personas convulsionen. Perfecto, entonces también es una situación en la cual
deberíamos llamar al 911. Siempre ustedes, como les he venido repitiendo, según los signos y síntomas de su paciente, toma la decisión de llamar al 911. Perfecto. Permítanme leer los mensajes que me han mandado por el chat. Muy bien, por acá Lady nos dice, siempre recobran la conciencia de manera progresiva, exacto, no va a ser en ese instante, como les dije, levantarse y decirle, hola Carolina, hola Nancy, no, por eso les digo, no se asusten si en algún momento tienen este tipo de pacientes. Muy bien, o si hay personas que reaccionan un poquito más pronto, todo depende del nivel de afección, ¿no? En el cerebro, pero no se encuentran del todo desorientados. Muy bien, excelente. Flor por acá nos dice, una vez me pasó que la señora terminó de convulsionar, despertó, pasaron minutos, le hacíamos preguntas, pero se encontraba desorientada. Miren, entonces pudo haber una afección considerable a nivel del cerebro. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Y por acá nos dice, recuerdo que una vez escuché que hincar, es decir, pincharle con la aguja en la yema del dedo, ayuda a calmar. No, eso no tiene respaldo científico, estimada Flor, o a su vez también he escuchado, o sea, al menos en nuestro país, que le alan, ¿ok? De esta manera el dedo del corazón, suelen decir. Tampoco tiene ningún tipo de respaldo científico, simplemente es un mito. Lo de acá que acabamos de analizar, ese es el manejo prioritario que yo debo dar a una persona que está convulsionando. Perfecto. Claro, compañeros y compañeras, preguntas, dudas, inquietudes tal vez. Todo está sumamente claro, ¿me confirman? Para continuar al siguiente tema, cualquier pregunta, duda, inquietud, ya saben, me comentan nomás a nivel del chat o a su vez, pues, activando el micrófono. Listo, continuamos con el tema de mordedura de animales, especialmente aquí nos vamos a enfocar a los más recurrentes, ¿no? Como son la mordedura de un perro y la mordedura de serpientes. Perfecto. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca la mordedura de animales? Heridas ocasionadas por los dientes específicamente del animal que pueden causar una perforación, rasguño, laceración, ¿ok? Aplastamiento también de los tejidos y así de todo lo que encuentre a su paso, la piel, el hueso si es más profundo, el músculo, los vasos sanguíneos que ustedes también conocen cuáles son, que vimos en hemorragias, articulaciones también podríamos incluir, ¿ya? Es decir, todo lo que encuentre a su paso. Factores de riesgo, es decir, si yo no tomo la prevención necesaria, ¿sí? Lo considero como un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que me suceda esa eventualidad, es decir, la mordedura de animal. Primero, contacto directo del rostro de las personas con el rostro del animal. Específicamente aquí pues podríamos hablar de los perros, ¿no? ¿En dónde? ¿Qué es lo que puede ocasionar esto? A ver, ¿qué consideran ustedes? ¿O cómo podría reaccionar el animalito al momento que yo me pego totalmente a su rostro, ¿no? A ver, escuchemos a José Rodríguez, compañero. Ayúdame activando su micrófono, por favor. Compañero José, lo tenemos por acá. O cualquier novedad, me informan, ya saben, por favor. Joana Velázquez. Joana. O cualquiera de ustedes que desee participar también. Son bienvenidos, ¿no? Si sabemos a qué se refiere esto, qué puede ocasionar. Bueno, José nos menciona que no puede activar el micrófono. Listo, a ver, vamos con otra persona hasta que logremos, ¿no? Que Pegándole la cara a un perro puede reaccionar que podemos recibir una mordedura de parte de ellos. Ya, excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, nos parecemos en muchas cosas en realidad también, si podemos llamarlo de cierta forma, porque cuando nosotros pues sentimos que invaden nuestro espacio, ¿qué es lo que sucede? Nos ponemos molestos, nos ponemos un poco enfadados, lo mismo va a pasar a nivel del comportamiento y conducta del animal, y sobre todo si usted es un desconocido tal vez, ¿no? Que va de visita a la casa de un familiar, de un amigo e invade el espacio del animalito, o con los perros callejeros también podría suceder, ya que tenemos también pues la desventaja de no saber si tienen rabia o no, ¿ok? Entonces es ahí en donde nosotros corremos el riesgo de que por la cercanía obviamente estoy más cerca, valga la redundancia, de sus dientes, de sus colmillos y con ello pues fácilmente pueda
agredirme, ¿no? Y morderme. Entonces se considera como un factor de riesgo. Permitir que las personas molesten a los animales, ¿ok? También igual como nosotros, así como damos y recibimos respeto en los animalitos, también debería ser de la misma manera, ¿verdad? E incluso desde pequeñitos, si es que tienen hijos o hijas tal vez, son tíos, hermanos mayores, educar a los más pequeños, porque ellos están en una etapa de exploración, ¿verdad? En la cual todo lo que ellos vean tal vez desconocido o llamativo, incluso juguetes, objetos, o en este caso los perritos pequeños que les llaman bastante la atención, créanme, ¿qué es lo que van a querer hacer? A marcarlos, ¿verdad? Jugar con ellos, pero porque desconocen lo que les puede suceder. Entonces ahí es en donde viene la educación, ¿verdad? De parte de los adultos, de informarle qué es lo que puede suceder, de qué forma debe actuar con el animalito, que también es un ser vivo, que no puede maltratarlo, tal vez golpearlo, lanzarle cualquier objeto. Entonces esto obviamente va a molestar al paciente, así como a nosotros si es que tal vez alguien nos lanza algo, nos patea, nos da con la mano. Entonces también pues vamos a reaccionar con una actitud negativa tal vez incluso, ¿no? Y en cambio los animalitos obviamente, ¿qué es lo que puede provocar? La mordedura. Molestar a un animal que esté durmiendo o comiendo, sobre todo cuando están comiendo, ¿no? Y usted tal vez quiere introducir la mano al platito de la comida, tampoco es recomendable, porque como les digo, están invadiendo su espacio, ellos son bastante territoriales y obviamente no van a querer que interrumpan el estado en el cual se están alimentando, tal vez están descansando, están dentro de su zona de confort. Tratar de separar animales que se están peleando. ¿Ok? También, sobre todo en el ámbito de vía pública, tal vez los perritos callejeros, ¿no? Que usted sí, con toda la buena voluntad va a tratar de separarles para que ya no se lastimen, no se hagan daño, y por ahí una mala maniobra, usted colocó su mano en la mitad de los dos, y ahí sí, no solo la mordedura de uno, sino la mordedura de los 2 o 3 animalitos que se estén peleando, ¿ok? Entonces, como ya observamos, usted prevenga todo este tipo de situaciones para evitar el suceso. ¿Listo? Muy bien. Con respecto, ok, a la mordedura, como les dije, vamos a especificar tanto de perros como de serpientes. Quiero que ustedes observen características o ciertas características para identificar cuándo es venenosa y cuándo no es venenosa. ¿Correcto? ¿Cuándo son venenosas? Miren, incluso con las características corporales, ¿ok? Va a tener una cabeza triangular, a diferencia de las no venenosas, que en cambio tienen una cabeza redonda. ¿Listo? En cuanto al ojito, ¿cómo está? Las venenosas, hendidura y ojo con pupila vertical, tal cual como ustedes observan en la imagen. Lo contrario, las no venenosas, ojos grandes y de pupila redonda. ¿Listo? Parece incluso el ojito de un pescado, ¿no? Y por último tenemos que la cola se afina abruptamente en las venenosas y en las no venenosas el afinamiento es de manera gradual. Más ancho, más pequeño, más angosto, hasta que queda sumamente fino, ¿ok? Estas son las diferencias en cuanto a características corporales. Cuando ya impregnan como tal la mordedura, ¿qué es lo que va a pasar? Dejan una marca o se llama también el tatuaje de la mordedura de serpiente, ¿no? Porque es como si nos hiciéramos un dibujo ahí, pero en este caso el dibujo va a ser marcado por la mordedura de este animal. En las no venenosas, mire cómo se especifica, cómo se representa, y en la venenosa, pues, puede catalogarse de esta manera. ¿Listo? Entonces, podemos identificarla, sobre todo si es que usted vive tal vez en un sector donde sea pues abundante, ¿no? El transcurso y el tránsito de este tipo de animales. Con respecto a la mordedura del perro, miren en cuanto a los signos y los síntomas, presenta una herida lacerante, es decir, como si fuera un desgarro de la piel. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha atravesado por una mordedura de perro, cuéntenme. O nunca han sentido pues esa sensación en su vida, espero que nunca. ¿Alguien tal vez? Carito, Leonardo, tenemos por acá Emily, José, Marcos, María. Bueno, ya veo que ingresaron más participantes, muchísimas gracias. Bueno, ahí me comentan en el chat, ¿ok? Que al momento que atraviesan esta situación, miren, cómo va a encontrarse
la extremidad o la región del cuerpo que haya sufrido la mordedura, ¿no? Miren, Cristian nos dice por acá, yo sí, y es una muy mala experiencia, obviamente, porque él vivió en carne propia los signos y los síntomas. ¿Hemorragia? Claro que sí, usted ya sabe perfectamente cómo se realiza la detención, dolor. Claro, obvio, también, ¿no? Imagínense con la fuerza con la cual atrapa mediante sus colmillos y dientes el animalito, tal cual como nosotros observamos en la imagen. Tejidos desvitalizados, es decir, que poco a poco pueden irse necrosando, ¿verdad? Dañando el tejido. Entonces, todo lo que encuentra a su paso también puede ir incluido. Como vieron ustedes, músculos, tendones, incluso si es que es más profundo y con más fuerza, llegar hasta los huesos, vasos sanguíneos también. Aquí, por supuesto, los vasos sanguíneos se vieron afectados y es por eso que existe la salida de sangre o la hemorragia. Perfecto. En cuanto a la mordedura de serpientes, no sé si alguien tal vez vive en una región en la cual pues sea abundante el tránsito, como les había dicho, de serpientes y haya visto, tenga la experiencia de haber vivido, ¿no? El hecho de ver a algún familiar o tal vez usted mismo, cómo se encontraba en cuanto a signos y síntomas de este tipo de pacientes por mordedura de serpientes. A ver, cuéntenme, ¿alguno de ustedes, tal vez Lady Güera? Ayúdenme activando el micrófono, por favor. Lady. Sí, yo la verdad no he presenciado de alguien que haya sido mordido, pero sí he visto muchas culebritas. Sí, ya muy bien, igual tener la prevención, ¿no? Por si acaso. Sí. Listo, Lady, muchísimas gracias. Bueno, me cuentan también si es que en algún momento han visto signos y síntomas. Miren, obviamente ya podemos catalogarlo como un poco más grave a diferencia de una mordedura de perro, ¿ok? Porque ellos, como tal, dentro de su veneno ya tienen sustancias tóxicas o las denominadas toxinas también, por eso se considera como veneno en cuanto a las serpientes venenosas, por supuesto, en donde ya va a haber la manifestación de signos y síntomas. Entonces, en primer lugar, tal cual como usted ve en la imagen, secreción sanguinolenta o la presencia de sangre, ¿no? Que usted perfectamente sabe también cómo manejarla, ya altera a nivel, ¿ok? De su conciencia, de sus signos vitales, por lo cual se manifiesta a través de náuseas, vómito, visión borrosa también puede presentar ese paciente, sudoración profusa, porque al momento que afecta la respiración va a tratar de utilizar sus músculos accesorios, es decir, a nivel del tórax, respirar con más fuerza, ¿verdad? De esta manera, para tratar de captar todo el oxígeno posible, porque no puede, ¿verdad?, funcionar en ese momento tal cual, de manera correcta. La respiración, el pulso y resto de signos vitales importantes para la función de nuestro cuerpo. Entonces, por ese desgaste del tratar de respirar con más fuerza, pues se presenta la sudoración profusa, ¿ok? Y también por producto de la fiebre que puede presentar, ¿ya? Muy bien, porque en sí por la toxina mismo ya es como consecuencia una infección, hormigueo o entumecimiento a través de las extremidades y como conclusión, les había dicho, alteración de los signos vitales. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Quiero que me digan aquí lo que ustedes creen, han escuchado, consideran, porque al menos en la mordedura de perros, en la mordedura de serpientes, que estamos viendo los dos casos en específico, hay muchos mitos que también debemos descartar, así como en las quemaduras, ¿lo recuerdan? Entonces hay ciertos procedimientos que por desconocimiento se hacen, sí, para tratar de salvarle la vida al paciente, pero que pasados los minutos pueden empeorar la situación. ¿Listo? Entonces cuéntenme, a ver, por ejemplo, en la mordedura de serpientes, ¿qué han escuchado que se debe hacer inmediatamente? ¿Qué consideran? A ver, coméntenme en el chat, por favor. O Génesis Luzardo, la tenemos por acá, presente también, muchas gracias. Ayúdenme activando su micrófono, Génesis. No sé si se encuentra presente en este instante, pero vamos entonces con la participación de Vilma Rodríguez. Vilma también creo que se encuentra ausente por el momento. Bueno, a ver, intentemos con otra persona. Nancy Saltos, por favor. Buenas noches. Excelente. Cuénteme.
Cuando de pronto tiene una mordedura de serpiente, no sé si es correcto sujetar la parte superior de donde está la mordida o tratar de que ya no siga sangrando, no sé si es correcto. Ya, muy bien, Esa ya pregunta. vamos a comprobarlo. Listo, Nancy. Muy bien, a ver, por acá me fijé, está levantando la manito nuestra compañera Guadalupe Viti. La escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Les cuento que no sé si sea algo que sí se puede hacer, pero he escuchado que tienen como que en la parte de la mordedura es como succionar la parte, como que el Ya. veneno, en caso de que la culebra haya sido venenosa, para que el veneno no circule en el cuerpo y no le dé parálisis. Eso he escuchado, no sé, no he Ya, visto. listo, Guadalupe, muy bien, muchísimas gracias. ¿Lo han visto ustedes tal vez en las películas, sobre todo, ¿no? Que va de inmediato, hace una incisión, un corte y empieza a absorber. Vamos a comprobar si eso es verdad. O por aquí, muchas gracias. En el chat también me están comentando colocar suero antiofídico, ¿ok? Que es un tipo de administración de componente, ¿ya? Para evitar que el veneno desarrolle y como tratamiento final, pero esto no hacen ustedes, ¿no? Por si acaso, colocación de suero antiofídico. Eso ya se encarga personal sanitario especializado y realizar prueba de coagulación también. Muchas gracias, Joana Vázquez. Y por acá, Giovanna Gavilanes nos comenta, succionar el veneno. Ya, vamos por ello entonces. Empecemos. ¿Ok? En cuanto al manejo general, ¿verdad? Que en los dos casos vamos a tratar de calmar a la víctima, porque imagínense el impacto que tal vez yo traté, un ejemplo, de separar a dos perritos que se estaban peleando, voy y me muerde. Muy aparte que yo quería solucionar o ayudarlos para evitar que se agredan, ahora yo salí afectada también. Entonces, por el dolor voy a estar gritando, voy a estar llorando y créanme que esa situación, ¿qué es lo que va a provocar? Que incluso por situación fisiológica se denomina esto, por causa fisiológica altere mis signos vitales también. O ustedes han comprobado tal vez cuando empiezan a llorar, pero qué bestia, con una fuerza increíble, incluso hacemos esto, ¿verdad? Como que nos falta la respiración, incluso se acelera el pulso, se acelera la tensión arterial, cuando gritamos también, ¿ok? Cuando nos alteramos en sí, también en conjunto alteramos los signos vitales. Una mordedura de serpiente, de la misma manera, ¿correcto? Así que vamos a tratar primero de calmarme yo como brigadista y segundo, calmar a la víctima. ¿Y cómo brindamos esto? Dándole seguridad, ¿no? Como lo vimos en la primera jornada, informando mi nombre, que sea primeros auxilios básicos y que en realidad voy a brindarle la atención prudente y correcta que necesite en ese instante para ayudarle, ¿no? Y salvarle la vida. Perfecto. La limpieza, lo necesario, por favor. ¿Por qué? Porque como ustedes observaron en las dos imágenes de mordedura, ya existe la apertura de piel. Entonces, obviamente hay riesgo de que lo que hemos venido diciendo siempre, hay riesgo de infección y por ende necesito lavar esa herida para evitar dicha infección, ¿correcto? Entonces, exponerlo a agua corriente, agua ambiente o mediante la irrigación en un aproximado de 10 o hasta 15 minutos. ¿Para qué? Para disminuir, mire, significativamente la probabilidad de infección, ¿correcto? Realizar la presión de la herida si es que hay presencia de sangre, usted ya conoce eso también y vimos en el tema de hemorragias, ¿ok? Así que no cabe recalcar o repetir nuevamente o enfocarnos en eso. Traslado a una casa asistencial, ¿ok? Para la colocación de vacuna antirrábica en caso de mordedura de perro. No sé si ustedes sabían esto, pero también existe vacuna antirrábica, no solo para los perros cuando tienen rabia, sino también la denominada antirrábica humana, ¿ok? Que se coloca obviamente posterior a la exposición. ¿Qué quiere decir? Que si por ahí mordió el perro a Lady, a Nancy, a Guadalupe, pues ella deberá dirigirse a una casa asistencial en el centro de salud, está bien, ¿ok? ¿Para qué? Para informar el suceso y sobre todo, pues, para que por prevención le coloquen la vacuna antirrábica y mucho más, si es que usted observó una consistencia espumosa, ¿no? Y blanquecina a nivel del animal, con más razón vamos a colocarnos la vacuna antirrábica humana, se llama, ¿perfecto? Para que tengan conocimiento de ello. Aquí vamos, realizar una incisión para succionar o chupar el veneno de una serpiente es algo que no se debe hacer y aquí va la explicación, aquí va el porqué. Miren, imaginémonos una situación en la cual
Mi paciente ya, perfecto, lamentablemente sufrió la mordedura de la serpiente y muchas de las veces, como les digo, esto incluso en las películas han realizado, ¿no?, un corte, una incisión para yo tener, ¿no?, la apertura necesaria y con ello succionar o chupar el veneno. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, como tal, las toxinas ya ingresaron y se están absorbiendo a nivel de la circulación de su paciente, ya está dentro del organismo, ¿ok? Entonces usted no tendría ningún beneficio al momento que hace la succión. Más bien, si es que usted tiene como tal algún tipo de lesión a nivel bucal, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una alta probabilidad también que el veneno que usted succiona, aparentemente, ahora se transmita hacia su boca y le produzca también una infección. Así que descartado, por favor. No tiene usted ninguna ventaja al momento que succiona o chupa el veneno de la extremidad de mi paciente. Perfecto. En caso de serpientes, no tratar de atraparlas. Por ejemplo, usted de las iras le mordió a su hijo o a su hija y usted dice, no, yo voy a matarle, a cortarle tal vez el cuerpo, la cabeza con el machete, usted va atrás, tratar de matarle a esa serpiente, tampoco. ¿Por qué? Porque nos exponemos a un factor de riesgo, ¿verdad? Que en ese momento, si su hijo, su hija, su familiar, su conocido fue mordido por esa serpiente, ahora esa misma serpiente también le va a morder a usted. Ya no tenemos uno, sino dos pacientes. Perfecto. Entonces, tampoco se exponga, por favor, a esta situación de tratar de atraparlas. ¿Listo? No es recomendable, ¿ok?, realizar el conocido torniquete. Y quiero que ustedes mismos me den la respuesta aquí. ¿En qué casos utilizábamos el torniquete? ¿Se acuerdan? Hemorragias. Hemorragia, ajá. Perfecto, cuando existe una hemorragia profusa, es decir, que el sangrado no se detiene. Y miren cómo se encuentra la lesión acá. ¿Hay una hemorragia profusa? No. Acá hay una hemorragia profusa, no. Simplemente con compresión nosotros pues podríamos solventar esa situación. Muy bien, Giovanna, cuando hay hemorragias importantes, profusas, que no se detienen como les explicaba. Por eso, miren, en el tema de hemorragias mismo yo les hubiera dicho, miren, compañeros y compañeras, también en la situación de mordedura de animales ustedes deben colocar el torniquete. No, sino que la hemorragia, ¿qué es lo que pasa? La hemorragia sale desde el interior hacia el exterior. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Si hay una hemorragia como tal que visualizamos, pero no es profusa, créame que tampoco usted va a lograr ningún beneficio al momento que coloque el torniquete. ¿Se acuerdan que yo les repetía también constantemente? Créame que cuando usted ya coloque el torniquete va a ser porque su paciente está con riesgo de vida intermitente e incluso ya está inconsciente. Correcto, entonces ahí yo presiono y presiono, el paciente no va a sentir el dolor, pero ahora imagínense que Emily, Milton o cualquiera de ustedes atravesó por la mordedura de serpiente, aparte que ya le duele como tal esa lesión, usted va y empieza a ajustarle la extremidad, que como le digo, no le va a dar ningún beneficio. Créame, tal vez usted tiene por ahí la lógica errónea de decir, no, pues es que si le coloco el torniquete, entonces ya no va a pasar el veneno. No, el veneno ya ingresó al organismo, ya se está absorbiendo. ¿Correcto? Lo que necesita en sí es que usted en ese momento ventile el área por la falta de respiración, desajuste prendas si es que está con la corbata, tal vez con bisutería, con el reloj, con cadenas, con pulseras, con un cinturón sumamente ajustado, la correa como lo llamamos en nuestro país Ecuador, ¿ok? Entonces aflojar incluso los cordones de los zapatos, todas aquellas prendas que esté causando constricción o ajuste a nivel del cuerpo del paciente, ¿sí? O ropa restrictiva se llama esto, ¿ya? Entonces, es lo que hago en ese instante, perfecto. Así que el torniquete, créanme que no me va a dar ningún tipo de beneficio, ningún tipo de ventaja, así que se conserva como mito. Más bien ahí sí, como usted está consciente todavía y está gritando, llorando del dolor y yo voy y hago un ajuste tremendo a nivel de la extremidad. O usted mismo, miren, por eso siempre en la simulación cuando yo hago sobre todo prácticas presenciales, yo simplemente simulo el hecho de colocar el torniquete. No es que voy con mi estudiante y le ajusto tremendamente para que experimente el dolor. No, no, no. Obviamente debo cuidar, ¿no?, el confort y el bienestar de los estudiantes. Entonces, simplemente se hace simulación ya en las prácticas presenciales. Y lo mismo pasa con su paciente, que está consciente y que usted vaya a hacer esto, le va a causar más dolor. Así que beneficio alguno,
no hay evidencia científica, perfecto, o respaldo científico. Y por último, ¿es una situación de emergencia? Obviamente sí, se acuerda de los signos y síntomas que presentó este paciente, entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? A su vez, llamar al 911 o si es que no llega la ambulancia o algo sucede, trasladar a la víctima a un centro asistencial por sus propios medios para el tratamiento definitivo, que por acá, ¿cuál es el que nos dijo nuestra compañera? A ver, permítanme para decirlo con sus propias palabras. Joana Vázquez, colocación de suero antiofídico, ¿ok? Que es el antídoto necesario para combatir el veneno de la serpiente, ¿ok? Y también pues podríamos realizar la prueba de coagulación y si necesita también la administración de oxígeno mediante el tanque de oxígeno. ¿Eso se aprende en primeros auxilios básicos ya vía aérea avanzada? No, eso corresponde netamente a personal sanitario especializado. Perfecto. ¿Estamos claros, compañeros, hasta aquí? Preguntas, dudas, inquietudes, por favor. ¿Alguien? ¿No? ¿Todo está sumamente claro? Así que recuerde, como siempre le he dicho, es incluso a veces mejor saber lo que no debo hacer a lo que debo hacer, porque yo no quiero empeorar la lesión o la situación de mi paciente. Perfecto, muy bien, continuamos entonces. Con respecto al transporte de pacientes, ¿recuerdan lo que yo les decía? Que hasta ahora existe por desconocimiento el hecho de que al pobre paciente le cargan como sea, por poco al hombro, y le suben al vehículo y a la camioneta, ¿verdad? Por la desesperación y también la intención de ayuda, sí les comprendo, pero para eso estamos aquí, para aprender a actuar de la manera correcta. Perfecto. Entonces, muchas de las veces también como explicábamos, no es que yo llevo la tabla de columna, ¿verdad? Al hombro, que esta de acá es la denominada tabla de columna para que ustedes pues la reconozcan, ¿sí? Es la de acá, no se llama camilla, porque muchas de las veces lo llamamos camilla. La camilla es la que hemos visto en los hospitales y que tiene las ruedas. La camilla es con la que le subimos a la ambulancia a los pacientes, ¿sí? Lo que tiene ruedas. Lo de acá se denomina como férula espinal o tabla de columna. Perfecto. Como les digo, ¿llevamos todos los días eso? Cotidianamente no, ¿verdad? Entonces debemos realizar transporte manual, ¿sí? Saber cómo transportar también a mi paciente o llevarlo de un lugar al otro al momento que no cuento ya con este tipo de materiales. Por acá Flor nos menciona, o férula espinal larga, también. De cualquiera de los nombres estamos correctos. Muchas gracias, estimada compañera. Transporte manual, como la misma palabra lo dice, llevarle de un lugar al otro, ¿sí? O por ejemplo, si es que ustedes realizan simulacros en sus oficinas, en sus trabajos, en sus empresas, durante los simulacros también pues se les debe enseñar previamente los tipos de transporte. ¿Para qué? Para que saquen a los pacientes del área en donde sucedió como tal el acontecimiento, donde está desplomado, donde está el paciente tal vez con la fractura, con la hemorragia y que no puede salir por sus propios medios. Entonces lo llevamos hacia el punto de encuentro en este caso, ¿no? En los simulacros, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, transporte manual, simplemente utilizando mi fuerza, mis manos. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? Utilizar el transporte indicado con respecto a la lesión de mi paciente y con respecto al peso del paciente. Por ejemplo, si es una persona por poco que mide 2 metros y va al gym y es sumamente robusta, ¿será que yo solita le puedo tal vez cargar a la espalda? Creo que no, ¿verdad? Entonces debo tal vez llamar a más personas, a más compañeros que me colaboren y optar y elegir un tipo de transporte que nos beneficie para que no empeore la lesión y sobre todo que yo tenga pues toda la fuerza posible para sacar a ese paciente, para transportar a esa persona, ¿ya? Y por ejemplo, aquí tenemos el transporte de columpio, ¿ok? Que es el que vemos por acá, en donde miren, el paciente está consciente, perfecto, tal vez tuvo por acá algún tipo de herida cortante que yo ya solucioné, puede mover tranquilamente la extremidad, chévere, tal vez al momento de salir o de estar pidiendo ayuda, se golpeó por acá a nivel del muslo, a nivel de la pierna, pero no es como tal una fractura, un esguince, luxación, no, simplemente es un golpe, así como nosotros hemos tenido algún momento de nuestra vida, ¿ya? Entonces, transporte en columpio, en donde, miren, necesito de 2 operadores y que incluso el paciente esté consciente, como le digo, ¿para qué? Para que reciba órdenes y con ello me colabore colocando, ¿sí? Sus extremidades superiores alrededor del brazo y yo pues en conjunto con mi otro compañero
formaré un tipo de silla y también por eso se denomina la silla de la reina o en este caso la silla del rey. Y con ello pues yo fácilmente ya lo llevo. Les voy a mostrar al final un video para que usted me comprenda de mejor manera, ¿ya? Transporte con 2 personas. Miren, aquí yo puedo utilizarlo tanto para paciente consciente como para paciente inconsciente o tal vez para un paciente que está desmayado. ¿Listo? Entonces miren, una persona en la parte posterior, otro brigadista en la parte anterior. Perfecto. Y pues colocamos nuestras extremidades, el primer socorrista en el interior de las articulaciones de la rodilla y el otro se va a encargar por la parte posterior de introducir sus extremidades superiores por dentro de las axilas y sujetar a nivel del tórax. Y con ello, pues yo tranquilamente hago evacuar a mi paciente. Ahora, también podemos utilizar el transporte con silla, por supuesto, pero aquí, ¿qué está? ¿Consciente o inconsciente este paciente? ¿Qué creen? Cuéntenme, ¿cómo le ven en la fotografía? Consciente. Perfecto, está consciente. Consciente. Incluso miren, está despierta aquí la compañera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le doy la orden de que se sostenga también en lo posible de la silla y con ello pues yo hago un tipo de encaje ahí para que no tenga la probabilidad de caerse, ¿no? Y con la colaboración de mi compañero por acá. Listo, y rodeando, mire cómo ella rodea con sus extremidades inferiores, ¿ya? Por acá tenemos el transporte de arrastre. ¿Sí? En donde, si es que usted está solito y comprueba que sí, tiene la fuerza necesaria para arrastrar de esta manera a su paciente de una manera rápida, perfecto, listo, yo puedo optar también por este tipo de transporte. Si no, pues voy a llamar a otra persona y tal vez lo sacamos de esta forma. O llamo a otra persona, entonces cambiamos de este porque yo no avancé, vamos a sacarlo con este transporte, ¿listo? O por acá, miren, aquí, ¿qué es lo que en lo posible tenga este paciente? Una fractura, listo. Entonces, también puedo optar por el transporte en columpio o silla del rey o de la reina, pero en este caso yo voy a ayudarme elevando la extremidad para que no exista ese movimiento brusco y que provoque pues complicación en la lesión del paciente. ¿Está consciente? Por supuesto que sí, porque es similar al que vemos acá, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí, miren, en este tipo de pacientes en el cual, como les explicaba ayer, les voy a poner el ejemplo de un paciente politraumatizado. Poli significa más de 2, 3, 4, sí, un sinnúmero de golpes fuertes, ok, trauma, golpes, producto de un accidente de tránsito, de una caída, no sé, le golpearon al pobre señor o a la señora, entonces tiene múltiples golpes a nivel de su cuerpo. Perfecto, es un paciente politraumatizado. Muy bien, ¿qué es lo que necesita? ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente tuvo un golpe fuerte en la cabeza, un golpe fuerte en el cuello que tal vez está fracturado, a nivel de la columna vertebral. Necesito ya, sí, transportar este tipo de paciente con los siguientes materiales. ¿Listo? En donde, miren, tal vez con 4 operadores, puede ser con 3, pero en lo posible con 4 para que tengamos mejor colaboración, ¿no? Entre los compañeros. En donde, en muchas de las veces, no es que siempre va a estar boca arriba, como decimos comúnmente, o de cúbito dorsal es la palabra, ¿sí? Porque el dorso está tocando la superficie, pero para que me comprenda mejor, boca arriba, no es que siempre van a estar así los pacientes, por si acaso también pueden estar en esta posición, ¿ok? En donde de cúbito ventral se denomina, o boca abajo, en donde así le voy a subir a la tabla. No, ¿verdad? No puedo subirle en esta posición acá. No, debería subirle en la de acá. Muy bien, entonces tengo que realizar un giro con ese paciente. Si se encuentra en esta posición, ¿qué es lo que hago en primer lugar? Inmovilización manual de la cabeza. ¿Se acuerdan lo que veíamos en cuanto a la valoración primaria que yo les decía, compañeros y compañeras? Vamos a sujetar la cabeza de esta forma para inmovilizar manualmente, perfecto, porque está fracturado el cuello y yo no voy a permitir este movimiento en mi paciente. Acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que en este caso, si va a darse la vuelta o voy a girar conjunto con mis compañeros brigadistas, si yo tomo en esta posición y mi paciente está boca abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Si al momento que me dé la vuelta, yo también voy a quedar con esta incomodidad. ¿Será que voy a permanecer así? No, ¿verdad? Entonces voy a optar por ¿sí? El movimiento o juego de manos. Si voy a girar hacia el lado izquierdo, entonces voy a hacer de esta manera, ¿sí? La inmovilización, incluso ustedes pueden practicar, ¿ya? En este momento. Entonces ahí, sí, imagínense que aquí está la cabecita del paciente y conjunto con el giro con mis compañeros, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí, poco a poco, miren, va quedando en la posición
correcta. Si es al otro lado, igual. Ok, a la derecha es el giro. Perfecto, muy bien. 2, 3, movimiento sincronizado. No quiero que usted ya dio la vuelta a la cabeza y los otros compañeros siguen con el paciente en decúbito dorsal, por si acaso, ¿no? Entonces, giro hacia la derecha. Muy bien. 2, 3, la orden. Ya, perfecto. Muy bien. Sí, lateral, queda en lateral. Ahora sí al suelo, chévere. Y quedó en esta posición. Y ahí sí, quedó decúbito dorsal, que es lo que necesito con este paciente para subirle a la férula espinal. Les había dicho, si es que está con una fractura a nivel del cuello, en lo posible colocar un collarín, por favor. Sí, si es que tienen, sobre todo ya hablemos a nivel empresarial, que ahí sí, dentro de sus botiquines y elementos complementarios deberían tener un collarín. Listo, que en este caso se denomina collarín de estricación, porque ustedes tal vez han visto en mayor proporción el collarín Filadelfia, que es un tipo algodón, digamos, ¿ya? O esponja, para que me comprendan. Pero este sería más ventajoso, les recomiendo. ¿Listo? Entonces simplemente colocamos el collarín deslizando por la parte posterior del cuello y a su vez esto quedará la abertura en la parte de arriba. ¿Por qué creen ustedes que está diseñado de esta manera el collarín? ¿Por qué será? Y que queda aquí, ¿no? La abertura y no coloco esto en la parte de atrás. ¿Qué creen? ¿Qué pasa por ahí? La tráquea. Ya, muy bien, listo, excelente. Ya, entonces, al momento que el paciente ya no tenga, tal vez, tuvo una quemadura a nivel del rostro completo y ya no puede respirar por la nariz, ya no puede respirar por la boca, se realiza un procedimiento de incisión o un agujero, ¿ya? O un conducto, para que usted me entienda mejor. Y por ahí es por donde va a respirar ahora el paciente, por acá, porque recuerdan que aquí también tenemos la vía aérea. Entonces, esa es la razón por la cual presenta esta abertura el collarín. Ya una vez que ya está el collarín, va a presentarse de esta manera, tal cual como ven en la imagen. Y miren, ¿se dieron cuenta de algo? Aquí no quitó las manos la brigadista, por acá quitó las manos, sigue sin quitar las manos, porque como les dije, no podemos quitar porque de nuevo va a pasar esto con el movimiento de la cabeza. Acá, ¿quitó las manos? Tampoco. ¿Hasta qué no va a quitar las manos? Hasta que coloquemos, sí, los inmovilizadores de cabeza, y esto se denomina como inmovilización mecánica, que ya vamos a ver. Entonces, miren cómo ella sigue sosteniendo la cabeza. Incluso ustedes pueden apoyar, ¿ok? O irse un poquito más adelante hacia la cabeza de su paciente para apoyar sus rodillas, y créanme que eso va a disminuir el hecho de que usted se canse hasta que descanse también un poquito la espalda, porque ya en una práctica, si la realizamos, créanme que es muy cansoso el hecho de estar en esta posición tanto tiempo hasta que nosotros pues lo coloquemos en la tabla. ¿Listo? Ahora sí, entonces, como ya se encuentra boca arriba mi paciente, ¿qué es lo que voy a hacer? Con 2 personas, e incluso es muy pesado el paciente, ok, necesito otra persona por acá. Listo, ok. Ya, muy bien. Entonces, enganchamos o colocamos nuestras extremidades sobre el paciente. ¿Para qué? Para hacer un procedimiento, se puede decir una acción de cuchara, y con ello, ahí sí, 2, 3, ¿qué es lo que hago? Traer de manera lateral al paciente. Miren acá, estaba en esta posición y ahora sí, 2, 3, lateral. ¿Hasta qué? Hasta que se coloque la tabla de columna. Miren, acá nuestro compañero también nos ayudó con la colocación de tabla de columna. Muy bien, ahora sí, 2, 3 al suelo se dice en ese momento y el paciente queda en esta posición, pero muchas de las veces no queda centrado en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 2, 3 y lo ubicamos correctamente, pero fíjense, quiero que observen ese detalle. La brigadista de acá jamás suelta la cabeza hasta que coloquemos los inmovilizadores mecánicos de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué es mecánico? Porque ya es un dispositivo, es un equipo, es un insumo, y con ello pues yo ya retiro mis manos tranquilamente. Son 2 esponjas en el lado derecho, en el lado izquierdo, que constan de cintos o velcros, ¿sí? Que yo ajusto tanto a nivel frontal como a nivel mandibular. No por encima de la boca, por si acaso, ¿no? Sino a nivel mandibular. Perfecto. Ahora, debo sostener también el resto del cuerpo, que miren, así están diseñadas las tablas de columna, o acá también estas tienen o cuentan con los agujeros. ¿Para qué? Para que yo mediante esto pueda anclar o colocar sobre el paciente la denominada araña. Y se coloca tal cual, mire, esto va en la parte superior y el resto en la parte inferior. De la siguiente manera, como observamos en el gráfico, ¿no? Uno sobre los hombros, perfecto, supraclavicular, el otro en donde va a ir dirigido el otro velcro o cinto de la araña a nivel del tórax,
el otro en el abdomen, no en el abdomen porque tenemos presencia de órganos, sino a nivel de la cintura, perfecto. El siguiente, ¿en dónde? ¿A nivel de qué será? ¿Qué será esto? ¿Qué creen? ¿Cómo se llamaba según la anatomía básica que hemos estudiado? ¿Se acuerdan? Si esta era la pierna, esta era la articulación de la rodilla, ¿qué será lo de acá? ¿Qué región es? Ya, excelente, muy bien, muchísimas gracias compañera. A nivel del muslo, el resto a nivel de la pierna, perfecto. Ahora sí, ¿qué es lo que resta? El levantamiento, muy bien. Y como les digo, miren, ahorita tal vez me he demorado unos 5 o 10 minutos en la explicación, pero ya en una práctica ustedes tal vez también se demoren, ¿no? Si es su primera vez con respecto a esto del empaquetamiento, también se denomina, o inmovilización total del paciente, se van a demorar, créanme, 10, 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque desconocen, ¿verdad? Y recién están experimentando la situación, pero ya con la práctica van a ir reduciendo esos tiempos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? 2, 3 y podemos colocar primero, ya van a ver en el video, a nivel de las rodillas, que todos los brigadistas estén con una rodilla arriba, 2, 3 rodillas, para que usted no se levante de manera brusca y el paciente esté tambaleando así o incluso se nos caiga. Ya vamos a ver en el video, ya, rodillas y por último 2, 3 arriba o 2, 3 cintura y se ponen de pie. Perfecto. Para que me comprendan de mejor manera, como les digo, les voy a presentar el siguiente video de tipos de transporte. Y cualquier novedad, por favor, me comentan. Atención. El método de arrastre se utiliza cuando es necesario retirar a una víctima del área de peligro a una distancia no mayor de 10 metros y cuando el auxiliador se encuentra solo. Coloque los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax, sitúese detrás de la cabeza y coloque sus brazos por debajo de los hombros, sosteniéndolo con ellos el cuello y la cabeza. Arrástrela por el piso. El método de cobija sirve para levantar a un lesionado o enfermo con ayuda de una cobija o frazada. Se necesitan de 4 a 5 auxiliares. Se usa cuando no se cuenta con una camilla y la distancia a recorrer es corta. Se usa cuando la persona está consciente y no tiene lesiones severas, especialmente si es necesario bajar o subir escaleras. Debe tenerse la precaución de que el camino esté libre de obstáculos para evitar que los auxiliadores se resbalen. Para emplear este método de transporte se necesitan 2 auxiliadores. Inicialmente se debe verificar que la silla sea fuerte. En este método, los auxiliadores deben entrelazar sus manos para crear un fondo firme y fuerte para levantar al paciente. Deben estar sincronizados en sus movimientos para no hacer daño o provocarse lesiones. La diferencia de este método con el anterior es que uno de los auxiliares debe poner su mano en el hombro del compañero para crear un espaldar y evitar que el paciente se vaya hacia atrás. Cuando se necesita movilizar a una persona en una camilla rígida es necesario movilizar el cuello. El rescatador 1 fija la cabeza del paciente en posición neutral, ya inmovilizada con el collarín. El rescatador 2 coloca la camilla a un lado del paciente, después agarra al paciente por la cadera y las piernas, el rescatador 3 por el hombro y el tórax. Cuando todo está preparado, el rescatador 1 da la orden de girar de forma coordinada. Coloca la tabla sobre la espalda del paciente en la orden del rescatador 1. Se baja el paciente sobre la tabla acomodando al paciente y empiezan a fijar las tiras para asegurar al paciente. Cuando se termina de ajustar al paciente o a la víctima, es necesario tener control y conteo sobre todos los movimientos que se van a realizar para mayor protección y seguridad del paciente. La rodilla, 1, 2, 3. ¿Listo? Paciente arriba, 1, 2, 3.
Empezamos con pie derecho a caminar. ¿Listo? 1, 2, 3. Excelente, muy bien. Preguntas, por favor, dudas, inquietudes con respecto al transporte, ¿no? Que ya vimos distintos tipos, ya sea transporte manual o a su vez ya con el uso de equipos o dispositivos complementarios. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, compañeros. ¿Alguna novedad? ¿Todo correcto? Por favor, me informan. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Alguna vez me decían que a falta de camillas, si no se tiene, se puede utilizar tal vez una camiseta, una chompa para poder transportar a la persona. ¿Ya? Pero si en este caso, la prenda solamente abarca, digamos así, la mitad del cuerpo de la persona, ¿qué tan recomendable es utilizar este método? Ya, perfecto. Todo depende, ¿no? Como les dije, de la lesión que tenga. Obviamente, así sea un paciente que está desmayado, se desplomó, no se golpeó considerablemente la cabeza, el cuello o a nivel de la columna vertebral, como observamos en el video, pues obviamente no me beneficiaría, perdón, simplemente la camiseta, porque con ello pues no abarcaría el resto del cuerpo y si yo lo levanto quedarían colgadas las extremidades inferiores, ¿no? Y perdería la fuerza totalmente. Entonces, por ello también tenemos más bien la opción del transporte con sábana, que eso sí complementa todo el cuerpo del paciente, incluso me brinda mayor sujeción y seguridad al momento del transporte. ¿Listo? Muchas gracias, compañero Cristian. Karina también creo que quería manifestarse. Muchas gracias. Sí, Lore, muy buenas noches. Quería acotar algo. Me pasó, Claro. o sea, yo estaba dejando hablar hasta a ver si encontraba la opción suya de cómo virar a un paciente. O sea, algo le escuché que dijo que un paciente estaba boca abajo. Me perdí esa parte, cómo virarla. Tuve una prima, un accidente de madrugada y créame que los nervios me atacaron. O sea, no supe cómo actuar. Y mi prima de 16 años quedó boca abajo y no pude moverla. O sea, créame que me privé. Pero llegó la ambulancia, el cuerpo de bomberos llegó, se nos llegó a auxiliar y no me fijé ni cómo la viraron. O sea, a diferencia de lo que estoy viendo aquí, no veo la opción de cómo virar a una persona que estaba boca abajo, porque ella estaba boca abajo y no la queríamos mover porque no sabíamos si tenía alguna fractura, lesión o algo. Ya, perfecto, Karina. Esa era mi Listo. pregunta, Lore. Listo, muy bien, no hay problema. Yo voy a repetir las veces que sean necesarias. Eso es lo que me gusta de ustedes, ¿no? Que sean sinceros. Lore, esta parte tal vez no capté muy bien, no escuché, no hay problema, volvemos a repetir. Miren, acá tenemos, ¿no? La situación de nuestra compañera Karina, donde el paciente está de cúbito ventral o boca abajo. ¿Ya? Para comprendernos entre todos mejor. Entonces, necesito, ¿sí? Privar o evitar que existan los movimientos bruscos. Como nos dijo Karina, yo no sabía cómo manejarle en ese instante, darle la vuelta, ¿ok? Pero ya con el conocimiento, ¿cómo vamos a proceder? En este caso, inmovilizar de manera manual. Manual, ¿qué quiere decir? Como les explicaba, utilizando mis manos, ¿verdad? Pero no voy a tomar directamente de esta forma o en esta dirección la cabeza de mi paciente, porque si hago, ¿sí? Esta acción o este procedimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo le gire al paciente en conjunto con mis dos restos de compañeras, ¿qué es lo que sucede? Estamos dándole la vuelta, ¿no? Entonces va de esta manera, 2, 3, ¿sí? Va a quedar primero en posición lateral, así tal cual, miren, como está aquí el paciente, sino que imagínense que está al otro lado, entonces 2, 3, lateral, perfecto, y 2, 3, ¿ya? Y ponemos decúbito dorsal. Y si es que mi paciente estaba en esta posición, ¿qué pasa? Yo me voy a quedar así, ¿verdad? Y con el paciente, ¿ya? En esta posición de cúbito dorsal. Y voy a estar así. ¿Será que yo voy a estar todo el tiempo? Como les dije, mira, hasta que la paciente, ¿sí? En este caso de Karina, esté en la camilla colocada los inmovilizadores mecánicos, yo no voy a soltar la cabeza. Miren cómo en ningún momento suelta la cabeza la brigadista. Entonces, no van a hacer esto, ¿no? Cuando está boca abajo. Ir así, porque al momento del giro, ¿qué es lo que va a pasar? Usted se va a quedar así. Entonces, ¿cómo procede? Tal cual, mire el juego de manos aquí. No va así la brigadista, sino que va en esta forma. Si es a la izquierda, usted puede practicar también el juego de manos. Si es a la izquierda, ¿qué es lo que hace? De esta manera. Y ahí sí, tomo, inmovilizo manualmente. 2, 3, ok, lateral, 2, 3, al suelo.
Y ahí sí queda en posición de cúbito dorsal. Pero en conjunto con mis compañeras, por favor, miren cómo ellas ahora con el cuerpo, ¿qué es lo que están haciendo? Anclaron o pusieron por encima sus extremidades superiores y con ello, ellas también, al mismo tiempo que yo estoy girando la cabeza, ellas también están girando el cuerpo, porque como les decía, no quiero que usted ya está con la cabeza así del paciente girada y el resto del cuerpo todavía en decúbito ventral o boca abajo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esté en esta posición. ¿Hacia dónde el giro, compañeros? Ok, hacia la izquierda, Lore. Muy bien, yo doy la orden. Perfecto. 2, 3. Y mientras yo voy girando la cabeza, ellos van girando el cuerpo. 2, 3. Va a quedar en posición lateral primero. Podemos hacer una pausa, ¿sí? Para que el movimiento no sea brusco. Y ahora sí, 2, 3, al suelo. Perfecto. Ahora sí, quedó en esta posición mi paciente. Lore, no, va a ser, ¿ok? Hacia el lado contrario. Muy bien, entonces yo voy a colocar también el juego de manos, por favor, de esta forma. 2, 3, va a ser lateral y queda en esta posición el paciente, es decir, así, muy bien, lateral, 2, 3, al suelo, perfecto, todos al mismo tiempo, ¿no? Yo con la cabeza y el resto de mis compañeros con el cuerpo. Y ahora sí, mi paciente quedó tranquilamente en esta posición y yo realizo el resto de procedimiento que, como les indiqué, ya es colocarle en la tabla y no soltar la cabeza hasta que coloquemos estas esponjas, ¿no? O inmovilizadores de cabeza se llama. Perfecto, Karina, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, estamos claros. Excelente, chévere, muy bien. Y concluimos con el tema de botiquín. ¿Listo? ¿Qué será el botiquín? El conjunto de elementos, ¿verdad? O insumos, materiales que yo voy a utilizar al momento de ¿qué? De brindar primeros auxilios básicos. En conclusión, es ello. Consideraciones generales, ¿sí? Pautas o recomendaciones que ustedes deben tomar en cuenta. Ubicación estratégica del botiquín. Tal vez no solo en las empresas, en su trabajo, sino incluso a nivel doméstico. Nosotros en nuestra casita podemos equipar nuestro botiquín, pero no quiero que esté guardado en el cajón en donde usted tiene su caja fuerte por poco, que esté bajo llave, con un seguro que nadie, solo usted puede sacar ese botiquín, no, porque incluso el resto de sus familiares puede, sí, recibir una capacitación de primeros auxilios y que sea el uso para todos, ¿no? De los elementos del botiquín. Así que si pasa algo, ok, está cercano al botiquín, puedo visualizarlo en cualquier parte que esté yo de mi caso. Si usted tiene casa de 2, 3 pisos, ya supongamos, entonces sería lo ideal que al menos en cada piso usted tenga un pequeño botiquín para que no desperdicie el tiempo, tal vez esté en el primer piso y se dirige al cuarto, quinto piso, recién a ver el botiquín, ya hay una pérdida de tiempo, ¿no? Y valiosos segundos, créame. Entonces, ubicación estratégica, donde usted pueda tomarlo rápidamente. Contenido exclusivo de materiales. Aquí, solo materiales del botiquín que ustedes ya me van a nombrar. Miren aquí, ya pueden ver ejemplares. No quiero que ahí ponga tal vez guardando su celular, su cargador, su toma todo, yo qué sé, su título de propiedad, ya. Me exagero tal vez un poco, ¿no? O colocar documentos que no tienen nada que ver, porque lo único que hace es robar espacio en el botiquín, ¿ya? Entonces, solo elementos que pertenezcan al ambiente de primeros auxilios básicos. Material ordenado. ¿Está ordenado aquí? Obviamente sí, y eso también, miren, me da el hecho de grabarme, ¿sí? En cuanto a las imágenes, ¿no? Miren, ustedes se graban esto y ya van a decir, ah, mira, así se equipa el botiquín, puedo colocar acá las vendas de gasa, tal vez las vendas triangulares, por acá las vendas elásticas, o acá también está la solución salina, tenemos una tijera, ¿ok? Que les puede servir en ese instante para cortar el resto de pedazos o hacer retazos de lo que usted necesite. Listo, entonces memoria fotográfica se llama eso, ya puedo equiparlo tal vez de esa manera. ¿Para qué? Para que al momento que usted tenga la emergencia y vaya a ayudar a su paciente, no esté ahí, ¿no? Todo estaba desordenado y ahora, ¿en dónde estaba la venda de gas? ¿En dónde estaba el termómetro? ¿Sí? Entonces, todo ordenadito, por favor. Reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad. Obviamente estos materiales, así como tienen fecha de elaboración, también tienen fecha de caducidad, ¿no? Caducado.
se descarta, ¿sí? Y el material que usted use, ok, el día de hoy nuestra compañera Karina tuvo un paciente con hemorragia, utilizó 2, 3, 4 vendas, listo, por ahí utilizó la botellita de solución salina, muy bien, se acabó Karina, no importa, pero le salvó la vida al paciente, entonces, ¿será que dejamos sin esos recursos de insumos el botiquín? No, tenemos que volver a reponer, porque el día de mañana o el mismo día más tarde también puede presentarse un tipo de paciente similar, ¿ok? Entonces siempre, por favor, equipado ese botiquín. Ahora, cuéntenme, ¿de qué nomás puede estar, sí, equipado el botiquín, ya sea a nivel doméstico, a nivel empresarial, en donde ustedes hayan visto también? ¿Qué materiales se imaginan que deberíamos colocar con respecto a las lesiones que ya hemos visto en el temario, no? A ver, cuéntenme, quiero que me nombren, por favor, o en el chat también, si es que creen conveniente, para que me vayan enumerando, ¿ya? A ver, Los escucho. solución fisiológica, ¿Ya? vendas, gasa, alcohol, ¿Ya? algodón, Gasas, nos dicen también por acá guantes, Guadalupe. importante, Curitas. guantes, Muy bien. una mascarilla. Listo. Marcos también tijeras. Excelente. Giovanna, Guadalupe, Milton, gracias. ¿Alguien más que quiera acotar? También el... Termómetro, vendas elásticas. ¿Qué más observan ustedes ahí dentro del botiquín? Jabón parece, ¿no? Jabón como tal, no créanme que solo con el agüita corriente al ambiente, incluso la solución Tijera. salina como ustedes la llaman también, tijera, excelente, y un sinnúmero pues de materiales que siempre y cuando usted sepa cómo utilizarlo, perfecto. Otra cosa, no se aconseja o qué creen ustedes que yo coloque aquí una infinidad de medicación, un losartán que para la hipertensión, para la epilepsia, coloco tal vez para la diabetes y un sinfín de medicamentos que yo ni siquiera sé para qué están indicados. ¿Creen que sea correcto? Gasa vaselinada nos dice también, o el denominado Yelonet, para que ustedes tengan conocimiento. Es un tipo de gasa parafinada o humedecida, para que me comprendan mejor, que igual se puede utilizar en las quemaduras, ¿ya? Giovanna nos dice, no debe haber medicamentos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Como para la fiebre solamente. ¿Y qué utilizaría? Paracetamol, ¿ya? Para el dolor. Para el dolor, paracetamol puede servirme, sí, para la fiebre también es un analgésico para el dolor y antipirético para disminuir la fiebre. El umbral, les cuento que es lo mismo que el paracetamol, sino que el umbral es el nombre comercial. ¿Listo? Así como yo me llamo Lore, el nombre comercial de Lore puede que ustedes me digan Lorenita, Lorena, no sé, cualquiera, ¿ya? Entonces mi nombre genérico se llama eso, es Lorena, ¿verdad? Y por ahí Karina me dice Lorenita, por allá me pueden tal vez otro sobrenombre, entonces esos son los nombres comerciales, es decir, los que nos llaman la atención para que nosotros compremos, ¿verdad? Y nos incentiven, es marketing en realidad, ¿listo? Y que incluso viene... Es lo mismo, perdón, es lo mismo que dice el genérico o el comercial. Ya, es mucho lo mejor mismo. el comercial que el genérico, entonces ahí es donde uno dice en la farmacia, no, deme el comercial para ver si me sano más rápido, no sé si es más efectivo. Muy bien, Por expliquemos esto un poquito, ¿ya? Miren, esto también es de mucha importancia para que la comunidad conozca, ¿no? Porque créanme que el hecho de esto de marketing, de la comercialización, también obviamente las farmacias van a tratar de vender, ¿correcto? Y por ejemplo, el más típico, ¿no? El paracetamol. Este va a ser el ingrediente principal, si lo podemos decir de esta manera, para que ustedes me comprendan, que como le digo, el paracetamol, si hablamos un poquito de precios, toda la cajita, sí, no sé si ustedes en algún momento han comprado, toda la cajita que me vienen 50 tabletas en sí, cuestan de $3 o hasta 3.50, depende de la casa comercial o de la farmacia donde usted compre. Y mire, 50, que si hacemos un cálculo, creo que no sale ni a 10 centavos, 15 centavos cada pastilla del paracetamol, pero que es su nombre genérico, ¿ok? Entonces,
Ya, a ver, ¿qué dice Cristian por acá? Los genéricos son lo mismo, exacto, tienen los mismos componentes, solo que cambia el nombre. Perfecto, entonces, el paracetamol, por ejemplo, también hay el analgán, el acetaminofén, son los nombres ya comerciales, o digamos, los apodos que le vamos a poner al paracetamol. El umbral, lo más típico, ¿no? El acetaminofén, ¿sí? Como les estaba explicando, ya, entonces estos nombres, obviamente, e incluso por vender, esto ya depende, ¿no? Del marketing de las farmacéuticas, han visto que incluso le dicen, ¿quiere en tabletas o en cápsula? Y las cápsulas a veces vienen de color verde, sí, son más suavecitas, son más blandas, incluso la caja es más bonita, viene en 3D, entonces todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, son ingredientes que le colocan para darle la coloración, para darle un mejor sabor, para que sea la pastilla más grande, más pequeña, algunas son en grajeas, mire, entonces todo eso es lo que le hace subir el precio, que si hablamos que una pastilla como tal, si sacamos las cuentas de paracetamol genérico, que es simplemente la tabletita blanca y redonda, ese es el paracetamol genérico, ¿ya? Que le cuesta 10, 15 centavos, aunque no venden un hito nada más, es por eso que muchas de las veces se compra por cajas. Y que es el mismo efecto, ¿no? Que es de analgesia y de antipirético, es decir, que me ayuda para el dolor y me ayuda para bajar la fiebre, que si le cuesta en un rango de 10, 15 centavos cada tableta, si hacemos el cálculo, como le digo, ahora el umbral, ¿cuánto le cuesta una pastilla? Dependiendo la farmacia, ¿no? 40, 50, 60 centavos, ¿pero por qué? Porque son los componentes extra que se añadieron al paracetamol, es decir, que le dieron una forma más bonita, un nombre más bonito, una presentación, ¿verdad? Mejorada. Perfecto, entonces, por eso se denomina el paracetamol. Simplemente viene así, paracetamol, dice la medicación ahí en la cajita, ¿no? Nombre genérico, incluso abajo le dice medicamento genérico, ¿correcto? Y a diferencia del umbral, el analgán también se llama o acetaminofén, que es lo mismo, que si ustedes se van a los componentes, ¿qué es lo que le dice? Excipiente, ¿cuál es el que tiene? El paracetamol, perfecto, que es el componente principal. Esa es la diferencia, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta, y así con el resto de medicamentos, si nos ponemos a hablar a profundizar un poquito, ¿no? Que por el tiempo, pues, no tenemos tal vez esa ventaja, pero el ejemplo principal, el paracetamol. Entonces, eso es lo que sucede, mis estimados, con el medicamento genérico y el medicamento comercial, que como la misma palabra lo dice, es comercial porque me incentiva a vender. ¿Correcto? ¿Estamos claros, compañeros y compañeras? Correcto, ahora ya saben, ¿no? Entonces, si le dicen medicamento genérico o cuando le recetan también muchas de las veces el doctor le receta umbral, compre acetaminofén. Pregúntele, entonces fácilmente puedo yo comprar el paracetamol. Ya, chévere, entonces sí, no hay problema. Listo, y así en distintos medicamentos. O tal vez si necesita algún medicamento que tenga más componentes, ahí sí consulta con su doctor de cabecera o con el doctor tratante que esté en ese momento, ¿ya? Porque ahí también puede haber tal vez un poco de variación, pero por lo general genérico comercial. Pero la pregunta que quería hacerles, o por ahí sí me dijeron, y por eso empezamos a hablar del paracetamol, ¿no? ¿Será que yo incluyo como tal ¿ok? Estos medicamentos en el botiquín? Por ejemplo, el paracetamol, me dicen ustedes, o también la aspirina, he escuchado que coloca. ¿Será correcto? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Qué consideran? El paracetamol creo que es algo básico. No sé si es correcto. Ya, veamos si es básico o no. ¿Estamos de acuerdo todos o qué creen? Giovanna nos dice no. Joana tampoco está de acuerdo, nos dice que no, ya vamos a comprobarlo. Ángel, en cambio, cambia de opinión y dice, yo sí estoy de acuerdo en colocar el paracetamol, ¿sí? Y por acá Michelle nos dice, de manera teórica sería igual, pero en nuestro medio no hay control de calidad, por lo que se diferencia su característica de forma intrínseca a nivel del metabolismo. Por acá Giovanna nos dice, solo el médico puede prescribir medicación. Correcto. Y miren, les voy a contar incluso desde mi experiencia y las acciones que nosotros tomamos a nivel prehospitalario para que usted conozca cómo funciona esto en base a los medicamentos. Miren, en sí,
colocar medicación dentro de los botiquines sin que no exista una previa autorización, o por ejemplo en su empresa tiene un médico que esté a cargo y autorizado que coloque esa medicación como tal ahí, y que al momento de la emergencia usted tenga la probabilidad que le consulte en cuánto tiene que darle la dosis, porque no es que simplemente yo administro la tableta y con eso ya me salvé. No, no, no. Hay una dosificación también como tal. Que miren, si hablamos del paracetamol, no puede sobrepasar, perdón, los 4 gramos diarios, ¿correcto? Entonces, si usted no conoce eso, y muchas de las veces por ahí suelen decir, yo me voy a tomar 2 paracetamoles de 2 gramos, imagínese, y en ese mismo instante, después de unas 2 horas, no le pasa, me voy a tomar 2 más, y así se toma unas 10 pastillas al día. Usted puede tener una intoxicación medicamentosa, se llama, ¿ya? O que tenga algún tipo de reacción ya en su organismo, porque ¿qué es lo que ocurrió? Una sobredosificación, superó la dosis, ¿sí? Que sería la controlada, como les digo, en un rango de 4 gramos en cuanto al paracetamol, que estamos hablando de este medicamento, para que usted me comprenda de mejor manera, ¿no? Ya esto, ¿qué es lo que llamamos cuando yo simplemente, tal vez sí no sea tan agresivo este medicamento, ¿no? Y yo digo, y creo que en algún momento, tal vez por desconocimiento, nos hemos tomado, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol, me duele por ahí, yo qué sé, la mano, la espalda, ay, me voy a tomar un paracetamol, y usted sigue y se acostumbra a ello, ¿no? Y créanme que eso se considera ya después, ¿sí? La administración constante, como efecto placebo también, que en realidad no es que el medicamento en sí esté haciendo efecto como tal en su totalidad, sino que usted psicológicamente piensa que si me tomo 2 paracetamoles, eso me va a pasar, ¿ya? Eso es efecto placebo, o incluso esto pasa también con los somníferos. No sé si ha escuchado tal vez que para dormir yo no puedo conciliar bien el sueño, empiezo con una pastillita, muy bien, y después al otro día, me sirvió y pude dormir tranquila, me voy a tomar 2, y va 3, y va subiendo la dosis, ¿ya? Y empiezan ahí con el efecto placebo. ¿Cómo se llama esto también? Y mucho más. Por ahí una de sus compañeras nos dijo, no hay el control y solo eso debería prescribir un médico. Perfecto. Entonces a ello ya lo denominamos como la automedicación. ¿Sí? Que es algo que yo siempre también trato de concientizar en ustedes, en la comunidad, que no nos sometamos a esto, porque mire, si tal cual, como le explicaba, no es tan agresivo el paracetamol, perfecto, pero ahora imagínese un antibiótico, ¿sí? O tal vez algún medicamento para la diabetes que usted le recomendaron o escuchó por ahí, este es buenísimo y me hizo bien, y usted va, se toma, y a su vecino tal vez le hizo bien, pero usted no sabe si es alérgico hasta que en ese momento tomó tal medicamento, ¿verdad? Y muchas de las veces también puede existir personas, ok, aunque no es en un mayor rango, pero que también sean alérgicas al medicamento del paracetamol. Así que en lo posible, por favor, no automedicarnos. Si es que usted tiene ya episodios constantes, tal vez de dolor de cabeza, no es normal, ¿verdad? Que todos los días me esté doliendo la cabeza, aunque tal vez usted padezca de migraña, pero que ya esté diagnosticado previamente, porque si no puede ser también un síntoma bastante relevante con respecto a la hipertensión. Ahí es en donde empieza a doler recurrentemente también la cabeza, porque nuestro cuerpo es tan inteligente que nos manifiesta, nos da signos de alarma. Lore, Nancy, Karina, algo me pasa, por favor, ve a una consulta médica, no te automediques, porque lo que hace sí, en principio, ¿no? Va a bajar el dolor y con ello usted se queda tranquilo en su zona de confort. Como ya me pasó, no voy al médico, pero de nuevo, 2 días después o al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? ¿Me dolió de nuevo la cabeza? Nuevamente el paracetamol, y usted sigue automedicándose, y después de años ya le diagnostican una hipertensión arterial que pudo ser detectada a tiempo, porque usted simplemente con el medicamento, ¿qué es lo que hizo? Tapar el cuadro clínico, tapar la enfermedad y permitir que evolucione. Mire, todos esos años donde ya por último ya se le diagnosticó con la hipertensión arterial. Entonces, eso es lo que quiero pues yo llegar, ¿no? Con ustedes, el no automedicarnos. Así que no es recomendable que se coloque aquí medicación como tal, ya por el hecho mismo de que yo les digo, usted tiene en su botiquín, tiene paracetamol, llega algún visitante, algún familiar, y ni siquiera esa persona misma sabía que era alérgica, y ahora usted le dice, no, a mí me sabe pasar, tómate 2 paracetamoles.
se tomó los 2 paracetamoles, yo qué sé, empezó a enroncharse, dificultad respiratoria o algo por el estilo, o empeoró sus signos y sus síntomas y va a parar al hospital, ya en el peor de los casos. Entonces, no nos basemos en ello. Y miren, les cuento lo que les iba a decir la experiencia, ¿no? Desde mi posición, en la cual, ya les leo los comentarios, en la cual incluso nosotros como personal prehospitalario, porque somos personal prehospitalario, sí, pertenecemos al rango de salud, pero no somos médicos, somos paramédicos en cuanto a mi formación académica. Entonces, cuando yo estoy en una emergencia, si es que necesito, sí, tratar o dar analgesia a mi paciente, tratar el dolor, ¿ya? Y voy y tomo la decisión de administrarle cualquier medicamento, ya sea por vía bucal, ya sea por vía intravenosa tal vez, mediante una inyección intramuscular, ok, cualquier tipo de vía, correcto. Yo tomo la decisión, ok, escogí un diclofenaco, ya es otro medicamento que nos sirve para la analgesia. No es que yo digo, yo me sé todo el vademecum, que también les recomiendo, ¿no? Miren, ojo con esto, un paréntesis, vademecum es el libro, ¿sí? Es el libro padre en donde se encuentra todos los efectos adversos, la dosis, las indicaciones, cuando no debe utilizar, como tal, para quién está dirigido, si es que le sirve en el embarazo o no, se llama vademecum. Incluso ustedes pueden visitar en la página oficial de vademecum, coloca y ahí le sale. Y usted incluso en el buscador, mire cómo nos brinda la tecnología, pone paracetamol y le sale toda la información. Y les aconsejo también, miren, y es lo que yo he ido haciendo, sobre todo cuando ya tenía conocimiento, incluso en mi primer semestre, ¿qué es lo que hacía? A ver, este medicamento yo nunca he escuchado, porque créanme que hay millones de medicamentos, sobre todo por los nombres comerciales, ¿no? Que si yo me sé que existe el paracetamol ahora, las farmacéuticas, ¿qué nombres nomás le pondrían? No pueden haber 50, 100, pero que a la final son paracetamol. Ya usted me dice un nombre, ok, nunca he escuchado ese medicamento, la verdad, usted mismo instrúyase, ¿correcto? Busque y diga, a ver, diclofenaco, a ver, vamos a ver, y le sale toda la información, ¿sí? Y eso se denomina como la ficha técnica. Correcto, muy bien, ha sido para esto. Muy bien, mira, no tengo que tomar en esto, la dosis ha sido tal, o cuando ya supera la dosis, chévere. Muy bien, entonces miren cómo ustedes mismos se alimentan de conocimiento y no necesitaron tal vez de una formación académica, ¿no? Por ahí van a ver si palabritas que no entiendan, pero ya van a tener una idea de lo que se trata, perfecto. Y a lo que volvía, mire, al momento que yo tengo el paciente que necesita la administración de medicamentos, sí, yo me sé al revés, el paracetamol, el diclofenaco, el losartán, me sé enterita la información, pero no por ello yo voy y le administro por voluntad propia a mi paciente. No, yo tengo que llamar al ECU, así como ustedes llamen, ¿ok? Yo llamo al ECU, solicito también, ¿sí? La autorización de un médico. ¿Para qué? Para que me diga, sí, ok, con respecto a lo que yo le cuente, mire, tengo este paciente tal, signos y síntomas, me dijo que no era alérgico al medicamento que voy a administrarle. Ya, correcto, Lore, muy bien, entonces te autorizo que le administres la medicación. Listo, entonces miren, incluso nosotros debemos pedir autorización médica porque son las únicas personas que prescriben o realizan las recetas, como ustedes ya saben, que ellos también, miren, dentro de la emergencia nos autorizan para que yo pueda administrar la medicación en mi paciente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo no tengo la formación de médico. Ustedes tienen la formación de médico para tomar la decisión propia, sobre todo a desconocidos, ¿no? Porque puede que usted ya, digamos, entre comillas, le hace bien el paracetamol, pero no se acostumbre a eso. Mejor vaya a una consulta médica. ¿Listo? Pero ahora el paciente, ¿qué es lo que le puede suceder? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quiero concientizar también en ustedes, por favor. Así que en conclusión, en lo posible, no colocar medicación a nivel de los botiquines para evitarme cualquier tipo de situación, ¿correcto? Cualquier tipo de reacción alérgica, efecto secundario, reacción adversa a la persona a la cual estoy atendiendo. Por acá, Génesis, a ver, permítanme leer sus mensajes. Miren, Michelle Arellano, sí, Michelle Arellano nos dice, la posibilidad de ocultar el cuadro clínico, es decir, ¿no? La sintomatología, ¿ya? De la enfermedad más graves como la apendicitis, que es muy común que ocasione peritonitis. Sí, lo típico, ¿no? Que nos empieza a doler sobre todo, ¿sí? A nivel inferior derecho,
¿correcto? De la cavidad abdominal, que es en donde se localiza sobre todo las apendicitis, y es que ustedes en algún momento no han atravesado por esta intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que pasa? Igual, ay, me duele por acá, pero no, un paracetamol, como la otra vez me dolía la cabeza, también me tomo para el dolor que tengo por acá. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ocultó el cuadro clínico, eso está evolucionando, se sigue inflamando el apéndice. Han pasado, yo qué sé, 24, 48 horas, ya no soportó más de ese apéndice. ¿Qué es lo que puede suceder? Y que créanme que es una alta tasa de pacientes que ingresan por emergencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con ese apéndice? Se reventó y causó una peritonitis, es decir, ¿sí? Para que ustedes comprendan mejor, una infección que se regó todo el líquido a nivel abdominal y con ello compromete los órganos y demás, y el pobre paciente incluso puede fallecer, mire, por la peritonitis. ¿Y qué fue lo que sucedió anteriormente que usted pudo evitar? Se automedicó y terminó entrando por emergencia debido a la peritonitis, porque permitió la evolución de la enfermedad, así como la hipertensión que les contaba, ¿ya? Génesis Luzardo por acá nos dice, cierto, estamos acostumbrados a hacer eso. Y bueno, no, gracias a ustedes. La explicación que les doy, créanme que siempre es para incentivarles a la no automedicación, porque siempre es como que estamos en nuestra zona de confort y nos enviamos, nos administramos cualquier medicamento que aparentemente nos hace bien, oculta el cuadro clínico que el vecino, el familiar me dijo que me tome, ¿ya? Entonces, sí debemos tomar conciencia en ello, compañeros. ¿Estamos claros? Sí, preguntas, dudas, inquietudes. Espero pues les haya llegado en esa información y les haga pensar como que, bueno, a mí sí me duele muchas veces la cabeza. Iré a la consulta para ver qué es lo que me dice y si le hacen los estudios, probablemente usted detecte a tiempo cualquier enfermedad. ¿Correcto? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? Si no, preguntas, dudas, inquietudes. Ya, listo. Muchas gracias, Nancy. Perfecto. Y por último, y para concluir, muy bien, vamos a ver ciertos materiales que siempre, no igual, equipado con materiales que yo sepa que puedo utilizar. Porque, por ejemplo, si yo coloco aquí tal vez un equipo de sutura, ¿sí? ¿Será que ustedes como brigadistas o proveedores de primeros auxilios puedan utilizar el equipo de sutura? No, ¿verdad? Como le dije, no es parte del temario de primeros auxilios básicos, así que nos abstenemos porque simplemente lo que va a hacer es un gasto de recursos y sobre todo que roba espacio en el botiquín, porque yo nunca voy a utilizar, porque no sé cómo utilizar. ¿Listo? Muy bien, entonces miren, si olvidaron por ahí al momento que me estaban ustedes mencionando los materiales principal, los guantes, desechables, si es posible la cajita de guantes, puedo tener también toallitas de alcohol para la desinfección de zonas, muy bien, mascarilla de protección facial o la mascarilla unidireccional para RCP, sí, o la desechable que vimos también el día de ayer para RCP, agua oxigenada, soluciones de limpieza, perfecto, la solución salina, las vendas, ¿de qué tipo? Ya mencionábamos, ¿no? Venda de gasa, venda elástica también, venda triangular, que eso como ustedes lo comprobaron, en todo momento o en la mayoría de emergencias yo lo utilizo, la tijera para cortarlas, por supuesto también, el termómetro para la temperatura, la cremita, los ungüentos que vimos en las quemaduras, perfecto, el abatalenguas, ¿sí? O ¿cómo también se llama esto a los palitos de helados? ¿Se acuerdan? ¿Cómo también los conocíamos? Y no solo como abatalenguas. A ver, ¿alguien por ahí? Exacto, Giovanna, baja lenguas, correcto. ¿Por qué? Porque al momento que introduzco baja la lengua, ¿no? Es ahí su nombre. O abatalenguas también se conoce en otros países, ¿sí? También un esparadrapo, un tipo de tela adhesiva. Por ejemplo, miren, aquí el esparadrapo en la fractura. Ah, ya, correcto, no tengo cordones, corbata, algo con que sostener. Entonces, le voy a colocar una cinta adhesiva. Un masking, perfecto, chévere, ya quedó seguro. Listo. Muy bien, entonces, miren, son materiales básicos y es por eso que se denomina también como primeros auxilios básicos. Todos estos ustedes conocen y saben cómo utilizarlos, o a su vez, si es que usted tiene mayor conocimiento, ok, miren, yo encontré otro material y sé cómo utilizarlo, perfecto, venda elástica también, chévere, lo colocamos acá también, o por ahí como nos mencionaba, ¿no? La gasa parafinada o Yelonet también se llama.
o se lo conoce más, es para quemaduras. Chévere, coloco encima de la quemadura para que hidrate. Muy bien, porque usted sabe que debe mantenerse hidratada esa quemadura, ¿no? Entonces, chévere, voy a colocarle también aquí en mi botiquín. Gafas protectoras también, perfecto. Quiero tener mayor protección, gafas protectoras a su vez, también si es que está dentro de su posibilidad, una cajita de mascarillas desechables, excelente, muy aparte de la mascarilla unidireccional y la desechable para RCP. Perfecto, compañeros, estamos claros hasta aquí, por favor, y con ello concluimos definitivamente el temario completo de su curso de primeros auxilios RCP ID. ¿Alguna pregunta, tal vez, por favor? ¿Alguna duda? Por ahí que se les haya presentado, les dejó pensando, alguna experiencia como tal, cuéntenme, por favor. ¿O todo está sumamente claro? ¿Todo les quedó claro? ¿Sí? ¿No? Creo que sí, ¿verdad? Me pueden comentar también a través del chat. Perfecto, excelente. Listo, compañeros, entonces con ello, ¿ya? Ventajosamente, correcto, y de manera exitosa también concluimos nuestro curso de primeros auxilios básicos RCP IDEA. Permítanme también colocar, por favor, o más bien leer los mensajes que nos mandó por aquí por el chat nuestra compañera Lorena. Perfecto, nos envió, sobre todo si es que ustedes miren, para tener el certificado, obtener el certificado de este valioso curso, pues hemos enviado también las cuentas a nivel del chat también. Si nos ayuda Lore, cualquiera de los administrativos, podríamos colocarle a nivel del grupo, o a su vez, si es que ustedes pues quieren mantener contacto directo, tal vez para otro curso, alguna pregunta que se les formule, también estamos a su servicio, a su disposición. Están ahí también los datos del Banco de Loja, también tenemos cuenta en el Banco del Pichincha, que ustedes pueden adquirirlo también, ¿no? Estamos prestos a sus servicios. De igual manera, como siempre les dejamos con esta frase valiosísima, ¿no? En SMART estamos comprometidos con tu desarrollo, y recuerde también el estar preparados, y llévense incluso esta frase en sus mentes, el estar preparados. ¿Qué es lo que han hecho ustedes ahora, no? Con la capacitación de 3 días, el estar preparados marca la diferencia, e incluso en este campo de salud, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿correcto? Así que conmigo les agradezco muchísimo, como siempre. Para mí, créanme que es un orgullo, un honor, y sobre todo me encanta el enseñar, el hecho que ustedes me formulen preguntas, dudas, inquietudes, y salgamos, ¿no? Del hecho de no saber, ahora conocer cómo actuar. Por ejemplo, esto de la automedicación también me encantó, porque sabemos que por desconocimiento, como les digo, no por maldad, se seguía realizando, ¿ya? Y no sabíamos qué efectos podíamos tener o qué es lo que nos podía pasar. ¿Listo? Ahora ustedes ya conocen perfectamente, y difundan, por favor, no se queden con el conocimiento estancado. Difundan a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos también, porque cualquiera de nosotros puede salvar vidas. No se queden tal vez con la idea de que no, solo el personal es el encargado de salvarnos la vida. No, 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 ustedes también, miren, tal vez son operativos de empresas, yo qué sé, de metalúrgicas, ok, de ganadería, correcto, de cualquier tipo de actividad laboral que ustedes realicen. Ustedes también pueden brindar primeros auxilios básicos. Es dirigido a comunidad en general, ¿sí? Todos podemos salvar una vida. Así que muchísimas gracias y excelente noche. Nos despedimos también para complementar y cerrar con broche de oro con palabras de mi tocaya Lorena, por favor. Adelante, y conmigo, excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Lore. Hola, muy buenas noches. Así es, Lore, gracias a ti por estar con nosotros, por apoyarnos, por estar siempre dispuesta y atenta a todos estos participantes, ¿bien? Llevándole tu experiencia a ellos para que asimismo ellos puedan estar capacitados y atentos en toda la vida, porque la seguridad no es de un instante, es para siempre, ¿no? Y en todo momento. Agradecerle a toda esta maravillosa audiencia que ha estado hoy con nosotros. Atentos, oye, Lore, bien atentos, sin retirarse de la sala, compartiendo cada uno de tus conocimientos. Los esperamos nuevamente. Próximamente le daremos a conocer también
todas aquellas capacitaciones que tenemos para ustedes, que hemos preparado para su desarrollo, ¿bien? Entonces, Lore, hoy, por la noche de hoy, cerramos este maravilloso ciclo en el cual hemos estado durante 3 días comprometidos, llevándoles a ellos lo mejor, a todos ustedes lo mejor, ¿bien? Hay muchas, perdón, en el chat hay algunas personas que han manifestado su agradecimiento, Lore, por las recomendaciones, la información, toda lo que se ha compartido en esta jornada. Gracias. De Marcos dice también gracias por compartir sus conocimientos. Giovanna, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Luego también que excelente capacitación. Gracias, Lore, por compartir tu conocimiento. Excelente el curso. Saludos. Bien, y así sucesivamente. Le damos realmente las gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible, ¿bien? Nos despedimos de esta manera. Recuerden, si desean tener el certificado de esta oportunidad, comunicarse por nuestro WhatsApp, que con gusto estaríamos atendiéndoles. No se pierda también de esta valiosa oportunidad de que ustedes puedan certificarse en esta área. Sí, Teresa, muchas gracias a usted también, ¿sí? Excelente, dice Teresa, excelente capacitación. Feliz noche a todos, feliz noche, Lore, que estén bien, que pasen bien lindo y que descansen en el día de hoy. Nuevamente nos veremos por esta sala, Dios mediante, en otras nuevas capacitaciones y en otras nuevas también podríamos tener a Lorena también con nosotros, ¿bien? Muchos saludos, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos. Descansen. Pero